Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Flisflisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo un caso muy pedido por una sola persona. Una unidad de persona. Bueno, en verdad lo ha pedido mucha gente, pero esta persona ha sido pesada, pero pesada hasta decir basta. Yo no sé cómo te llamas, pero has sido cansina. ¡Ay, la madre que te parió! Yo estaba tranquilamente en Instagram contándoos mi vida, en stories. Podía estar hablando, yo qué sé, del tiempo, de un hámster, de que se me ha muerto la tortuga. Daba igual de lo que estuviera hablando. De golpe esa persona ponía abajo Green River, Green River, Green River. Espero que ahora nos calmemos, ¿vale? Y que no empieces a spamearme con otro caso, porque si lo haces, te encontraré y te bloquearé, ¿vale? Ah, es broma, no te bloquearé. O puede que sí. ¿Quién sabe? Tengo que agradecerte muchísimo que me hayas recomendado este caso porque es muy interesante y, aunque pensaba que ya lo tenía en el canal, pues parece que no. Así que estamos aquí para solucionarlo. Además, permitidme que os diga algo. Ted Bundy se involucró en este caso. Por puro ego, pero se involucró. Así que ya os podéis imaginar la clase de historia que os traigo hoy. Pero antes de empezar, ladies and gentlemen, un par de cositas. La primera es que he vuelto a Twitter. Sí, juré que no volvería y me eliminé la cuenta. Pero me hice una segunda cuenta para que no me robasen el nombre, en diciembre del año pasado. La tuve abandonada hasta hace literalmente un mes. Así que nada, si queréis seguirme, cotillear, pelearos un poquito conmigo por la forma de pensar que tengo, pues podéis hacerlo, ¿vale? Podéis ir a Twitter a Neka Flisflisher. No tengo otro usuario, ¿vale? Si aparece un Flisflisher y dice que soy yo, mentira. Soy Neka Flisflisher en Twitter, ¿vale? Que os quede claro. Y luego al final del vídeo voy a haceros una pregunta que espero que respondáis honestamente. Ahora no, que me estoy enrollando mucho y la intro está siendo muy larga. Al final os cuento algo. Y ahora sí que sí, no me rollo más. Y si queréis saber qué pasó en el caso Green River, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! La vieja autopista 99, a la altura del aeropuerto Seattle-Tacoma, no siempre fue la misma de hoy. A comienzos de los 80, esta carretera era un lugar de paso constante, lleno de bares de copas y clubs de topless, y salpicado de moteles baratos donde se alquilaban habitaciones por horas. Era una de esas zonas que la gente llamaba simplemente The Strip, la franja, un lugar donde muchas mujeres trabajaban en la calle y donde la vida para muchas de ellas era una lucha diaria. Justo al sur de Seattle, en las inmediaciones del río verde, Green River, se extendía un terreno que, sin que nadie lo supiera aún, se convertiría en el escenario de terribles pesadillas. Y es que aquí, en el condado de King, el asesino de Green River decidió ocultar sus crímenes. El 15 de julio de 1982, dos niños pequeños se fueron a jugar solos a Green River. Se ponen en la orilla a jugar con el agua, a hacer barcos, y entonces hacen un descubrimiento que les crea pesadillas por el resto de sus vidas. Y es que flotando en el agua se encuentran el cuerpo sin vida de una chica de 16 años llamada Wendy Lee Caulfield. Estaba desnuda, tenía claros signos de estrangulamiento y, según la autopsia, llevaba días sin vida. Aquello no era un accidente, era un claro asesinato. Pero en ese momento pensaban que era un caso aislado. Llega la policía, se llevan el cuerpo, el caso queda cerrado rápidamente. Pero semanas después, el 12 de agosto, la misma escena vuelve a repetirse. Y es que en ese mismo lugar encuentran el cuerpo sin vida de una chica de 23 años llamada Debra Lynn Bonner. De nuevo estaba desnuda y de nuevo tenía claros signos de estrangulamiento. La detective Faye Brooks fue enviada a la zona, ya que trabajaba en la unidad de delitos sexuales. Respondía a llamadas, a denuncias, se paseaba por las calles, hablaba con prostitutas. Ellas eran víctimas potenciales, solían ser atacadas por los clientes. Y en la franja pasaba de todo. Una de las personas que llamó a Faye fue una mujer llamada Marcia Faye Chapman, de 31 años. Marcia era madre soltera, tenía varios trabajos y vivía en un apartamento muy pequeño y con pocos muebles. Esta mujer a duras penas llegaba a fin de mes. Trabajaba como camarera, vendedora, pero aún así no podía ahorrar. Tenía varios hijos, estaba sola, tenía que pagar el alquiler. Así que inevitablemente acabó vendiendo su cuerpo. Y haciendo esto fue víctima de abuso sexual.
Llamó a la policía, llegó Faye Brooks, se entrevistaron, se conocieron. Siguieron en contacto después de esto, se llevaron muy bien. Marcia le pareció una mujer increíble, una luchadora llena de fuerza, de carisma. Pero de la noche a la mañana, esta mujer desapareció. Y Faye Brooks se temió lo peor. El 15 de agosto del 82, un hombre que navegaba por el Río Verde con una pequeña embarcación se topó con una escena terrible. Estaba pescando tranquilamente, relajado, y dentro del agua vio lo que parecía ser un maniquí. Pero ese maniquí se movía de forma extraña. Era una chica desnuda, el cabello se movía, las manos también, y una de esas manos parecía saludar, llamar la atención. Se movía con el agua, con las plantas, así que inmediatamente llamó a la policía. Llegan los agentes, se acordonan la zona, y lo que encuentran es aún peor. No solo hay un cuerpo, sino tres. 3 cuerpos de 3 mujeres jóvenes que han sufrido exactamente lo mismo. Sus nombres eran los siguientes: Marcia Faye Chapman, de 31 años, Opal Charmaine Mills, de 16, y Cynthia Jean Hinds, de 17. Todas ellas fueron estranguladas, y todas ellas, antes de morir, tuvieron relaciones sexuales. Lo que no sabían era si fueron consentidas o fueron por eso. La investigación ya no parecía un caso aislado. Había patrones, rituales, y una frialdad que hablaba de alguien que no actuaba al azar, sino con planificación y premeditación. Estas mujeres no eran escogidas de forma aleatoria, eran vulnerables, tenían problemas. Algunas eran trabajadoras sexuales y otras eran chicas que escaparon de casa, chicas desaparecidas, adolescentes, chicas que estaban perdidas, que no sabían qué hacer, a dónde ir. Este asesino estaba organizado y enfocado, con lo cual atraparlo iba a ser muy complicado. Las víctimas no eran números, eran personas, con sueños, familias, historias. Para otoño del 82, ya habían descubierto 5 cuerpos sin vida, y si no lo paraban ya, el número se multiplicaría. Pero lamentablemente, no sabían cómo hacerlo. El 25 de septiembre del 82, apareció un nuevo cuerpo. Esta vez, el de Giselle Ann Loborn, de 17 años. No fue exactamente en el río Green, sino más bien en una zona boscosa, a unos 3 kilómetros del aeropuerto Seattle-Tacoma. La ubicación confundía, pero el modus operandi sigue siendo el mismo. En torno al cuello tenía una especie de ligadura, lo que daba a entender que fue estrangulada. Y de nuevo tenía claros signos de haber mantenido relaciones sexuales. Los patrones eran siempre los mismos: cuerpos desnudos, semidesnudos, estrangulamiento, una clara intención sexual. Y algunos cuerpos tienen objetos dentro de sus partes. Podían tener piedras, plásticos, cualquier tipo de objeto. Era una forma de mantener el poder sobre las víctimas, el dominio, y de que nadie más pudiera tener acceso a ellas, acceso carnal. Cada día que pasaba había más víctimas, y más chicas eran reportadas como desaparecidas. La gente denunciaba, llamaba a la policía, insistía, pero sentían que los agentes no hacían nada en absoluto. Así que la relación entre la policía y la comunidad se empezó a romper. Y en la calle empezó a escucharse una queja cada vez más clara. Si estas mujeres hubieran sido estudiantes, hijas de buenas familias o vecinas de barrios tranquilos, la respuesta no habría sido la misma. Algunas familias sentían que sus hijas no importaban, que no había urgencia real, y que en el fondo el sistema se alegraba de que la estuvieran matando. Primero fue la indignación, después la desconfianza. Y de esa desconfianza nació una idea aún más perturbadora: que el asesino era un policía. Si no lo paraban es porque era de los suyos. Se hicieron manifestaciones, quejas, se insistió a la policía, se hizo presión. Y más cuando los agentes comenzaron a circular por toda la franja pidiendo la identificación de diferentes trabajadoras sexuales. Era para controlar lo que ocurría allí: prostitución ilegal, tráfico de drogas, todo tipo de delitos. Pero las mujeres lo veían de forma distinta. Agentes encubiertos que las paraban, que hablaban con ellas, que se las llevaban. Así comenzaron a pedirle el carnet a todos los hombres que querían contratarlas. Hacían autostop, se paraba un coche y antes de subir pedían ver el carnet, para de esta forma ver que no había una placa, o que no había placa, o que la persona era completamente normal, que era un hombre de a pie, no un agente. Y este punto más adelante va a ser muy importante. Con toda la presión, la oficina del sheriff del condado de King tomó una decisión que iba a ser clave, y fue crear un equipo enfocado únicamente en este caso. Fue entonces cuando se formó el Green River Task Force. La organización de este grupo no obedecía a una sola agencia. Era una colaboración de distintos cuerpos de policía, los cuales aportaban recursos, investigadores, experiencia. La idea era simple en apariencia, pero ambiciosa en alcance: reunir a los mejores investigadores, compartir información entre jurisdicciones. Y debo deciros que la idea era buenísima. Tienen agentes del condado de King, también de Kent y de Pierce County.
y más adelante expertos del FBI. Entre los nombres más importantes destacan dos en concreto. El primero era el de Dave Reicher, un policía experimentado cuya carrera quedaría marcada por esta búsqueda. Y también Robert Keppel, que se convirtió en pieza clave dentro de esta investigación. A principios del 84, este grupo tenía más de 50 investigadores, expertos en homicidios, equipos de apoyo, peritos forenses, y con todo lo que tenían, decidieron crear un perfil psicológico del asesino de Green River. Y el encargado para ello fue el agente John Douglas. El primer perfil fue completado en el 82, aunque debo deciros que fue muy general. Dijeron que era un hombre que tenía cierto control sobre sí mismo, capaz de planificar, metódico y con una fuerte falta de empatía. También pensaron que se recreaba en lo que había hecho, que podía ser un hombre que vivía solo, que no tenía familia, que tenía un temperamento inestable y que tenía un trabajo que le permitía ausentarse muchísimo, que podía ser taxista, camionero, conductor de autobús. Tiene que trabajar en algo de eso, pero con ese perfil cualquiera encajaba. Cualquiera que pasara por la franja podía encajar. Era un lugar de paso, muy transitado. Había muchos camioneros, taxistas, conductores de autobús. Podía ser cualquier persona. Pero algo muy importante es que este criminal se recreaba en lo que había hecho. Y probablemente querría atención, alimentar su ego. Así que seguramente llamaría a la policía y daría pistas falsas. Fue entonces cuando apareció un taxista de 44 años llamado Melvin Foster. Este hombre llamaba todo el tiempo a la policía. Decía que conocía a las víctimas porque pasaba por la franja, porque estaba en su zona de trabajo, daba hipótesis, ideas, y durante un tiempo fue sospechoso. Apareció hasta por la tele para llamar la atención, y en cierto momento lo sometieron al polígrafo. Pero en el 85 tuvieron que descartarlo, porque claramente no era quien buscaban. El 31 de enero de 1983, el cuerpo de Linda Jane Rule, de solo 16 años, fue hallado cerca de un hospital. Este crimen no se relacionó de inmediato con el asesino de Green River, pero más adelante vieron que el parecido era increíble. Semidesnuda, estrangulamiento, signos de abuso, y después de eso se hizo el silencio. Durante meses no aparecieron nuevos cuerpos, y la incertidumbre se instaló entre los investigadores. Se barajaron varias hipótesis: que el asesino se sintiera acorralado por la policía, que hubiera huido del Estado, que estuviera enfermo, hospitalizado, encarcelado por otro delito, o incluso que estuviera muerto. Desde el FBI insistían en que era muy raro que un asesino en serie hubiera parado porque sí. No tenía ningún sentido, pero aún así el presupuesto inicial destinado a este caso se redujo y el número de agentes asignados disminuyó. Pero lamentablemente este hombre no había desaparecido, porque cada día que pasaba se anunciaba la desaparición de otra chica más. Más y más carteles con la cara de chicas jóvenes se repartían por las calles, especialmente en la zona de la franja, pero los cuerpos no estaban apareciendo y nadie sabía por qué. ¿Dónde estaban estas chicas? ¿Quién se las llevaba? ¿Por qué? ¿Qué estaba ocurriendo con ellas? Fue así como el 20 de abril de ese mismo año, una adolescente fue secuestrada y su nombre era Mary Jane Malvar, de 18 años. Mary Jane se fugó de casa con su novio hacía muy poco tiempo. No les dejaban estar juntos, se lo prohibieron. Así que la muchacha hizo las maletas y se fugó con él. Vivían juntos, sobrevivían como podían, con pequeños trabajos. Y un día fueron a comer a un restaurante junto a la carretera, en una especie de gasolinera. Están comiendo tranquilamente, no hay ningún problema, no discuten. Y el chico se levanta para hacer una llamada. Se aleja un poco de la mesa, le da la espalda. Y cuando termina se da la vuelta y ve que Mary Jane no está por ninguna parte. Pregunta al camarero, nadie sabe nada. Sale a la calle, revisa y ve que la muchacha está subida a una pick-up, que un señor se la lleva, que la está secuestrando. Así que sube al coche y lo sigue. Durante muchísimo rato los va siguiendo, pero en cierto momento los pierde de vista. Vuelve a casa, llama a la policía, denuncia, y a los días casualmente encuentra la misma pick-up aparcada delante de una casa. Es la matrícula, el color, es el modelo exacto. El hombre que se la llevó es el dueño de ese coche. Así que llama a la policía y los agentes se plantan allí. Pero la respuesta le deja helado. Aquella pick-up le pertenecía a un pintor de camiones llamado Gary Ridgwell. Y la ubicación era de lo más normal. Era una calle sin salida, muy tranquila, cerca de la franja, pero al mismo tiempo era un lugar bastante bueno para vivir. Y Gary Ridgwell era un buen hombre. Estaba divorciado, tenía varios hijos, y la gente lo conocía por ser muy tranquilo, amigable y también muy religioso. El tipo abre la puerta a la policía muy amablemente, es tranquilo, cercano. No es el hombre que están buscando, no es el asesino de Green River. No cumple con ningún aspecto del perfil psicológico. Y por increíble que parezca, la policía no pide una orden.
No entran en la casa, no revisan que Mary Jane esté dentro. El hombre dice que no hay nadie con él, que está solo. Y con eso, los agentes le creen. Por desgracia, a partir de aquí, la matanza continúa. En mayo del 83, todo empieza de nuevo. Nuevos cuerpos comenzaron a aparecer en las inmediaciones de Green River, del aeropuerto y sus alrededores. El asesino no había parado, solo se tomó un descanso. Y lo más impactante es que a partir de aquí, los cuerpos que iban encontrando tenían diferentes estados de descomposición. Algunos eran ya solo huesos, lo que daba a entender que la policía no los encontró a tiempo. El 8 de mayo se descubrió el cuerpo de Caroline Christensen, de 21 años. Y este hallazgo fue realmente impactante. El cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de Maple Valley y la cabeza estaba cubierta por una bolsa marrón. Sobre el cuello y los pechos había peces muertos. Entre las piernas había una botella de vino y en las manos había carne picada. La piel parecía haber estado bajo el agua, a remojo, pero el río estaba bastante lejos. Lo que daba a entender que después de matarla, se recreó con el cuerpo. Lo colocó en un sitio, lo sacó de ahí, lo movió. Y además, el cuerpo tenía signos de abuso. Abuso que parecía hecho antes y después de morir. La causa de la muerte volvía a ser estrangulamiento. Pero todo el proceso era muy complicado. El hombre la ataca, acaba con su vida estrangulándola, abandona el cuerpo en el agua, lo recoge, lo cambia de sitio, le coloca todos los accesorios. Está claro que vuelve a la escena del crimen, revive lo que ha hecho. Se recrea con el cuerpo, lo sigue utilizando como si fuera un objeto. Como si la víctima no fuera más que un cuerpo. Y lo peor de todo es que no podían pararlo. Este sujeto seguía matando. El 11 de agosto aparece el cuerpo de Shonda Leah Summers, de 16 años. El 18 de septiembre, el de Gail Lynn Matthews, de 23. Y en octubre aparecen 3 cuerpos más. El 15, el de Yvonne Atosh, de 19. El 27, el de Constanza Elizabeth Naon, también de 19. Y el 29, el de Kelly Marie Ware, de 22. Y el 13 de noviembre, se produjo uno de los hallazgos más impactantes de este caso. Y es que encontraron el cuerpo sin vida de María Bridget Meehan, de 18 años. Y el cómo os dejará de piedra. Hasta ahora los cuerpos eran abandonados sin más, en el agua, desnudas, con poca ropa, poses extrañas, retorcidas. Pero en este momento, a María la había semienterrado. Y esta muchacha, el momento de su muerte, está embarazada de 8 meses. La denuncia por su desaparición fue hecha en septiembre del año anterior. Y de nuevo se reportó que fue secuestrada. Para este momento ya no había dudas, había un patrón. Todas sus víctimas no eran más que objetos para él. No las veía como personas, como seres humanos. Las veía simplemente como un divertimento. Objetos de usar y tirar. Y la policía tenía claro algo. Y es que si querían atraparlo, tenían que pensar como él. Pero el problema aquí era saber cómo pensaba. ¿Cómo piensa un asesino? ¿Cómo piensa alguien como él? ¿Cómo ponerse en su piel, en su mente? No era fácil hacerlo, de hecho, era prácticamente imposible. Y entonces apareció la siguiente víctima. El 15 de diciembre de ese mismo año. Y esta vez era Kimmy Kay Rix Pitzor, una chiquilla de tan solo 16 años. Agentes encubiertos comenzaron a patrullar la franja día y noche. Al mismo tiempo, la policía intensificó los interrogatorios a las trabajadoras, pero también aumentaron los arrestos por prostitución ilegal y otros delitos menores. Y mientras tanto, la presión social iba en aumento. La policía recibía llamadas todos los días. Vecinos, amigos, compañeros del trabajo e incluso familiares denunciaban comportamientos extraños. Cualquier hombre solitario, cualquier vehículo sospechoso, cualquier comentario podía convertirse en una pista. Y la lista de sospechosos aumentó a más de 13.000. Taxistas, conductores de camiones, de autobuses, padres de familia, hermanos, sobrinos, hombres solitarios con muchos amigos, hombres con problemas de drogas, hombres completamente sanos. Cualquiera era sospechoso. Había demasiada información, demasiadas hipótesis, demasiados testigos. Y los crímenes seguían adelante. El 14 de febrero del 84, otro cadáver fue encontrado en una zona boscosa. Esta vez, el de Denise Louise Plager, de 22 años. Y en los siguientes 3 meses, todo se multiplicó. El 13 de marzo encontraron el cuerpo sin vida de Lisa Lorraine Yates, de 19 años. El 21, el de Wendy Marie Stephens, de 14. El 22, el de Cheryl Lee Wims, de 18. El 31, el de Dolores Laverne Williams, de 17. El 1 de abril encontraron 2 cuerpos. El de Terry Renee Milligan, de 16. Y el de Sandra Kay Gabbert, de 17. El 2 de abril, el de Alma Ann Smith, de 18. El 20, el de Tina Marie Thompson, de 21. Y el 26, el de Colleen Renee Brookman, de 15. Este criminal era imparable, no sabían cómo pensaba, cómo podía actuar.
Sabían el tipo de víctima, el modus operandi, lo sabían todo de él, pero lo que no sabían era cómo estaba pensando, cuál sería el siguiente movimiento, cómo detenerlo. Tenían que pensar como él, sí o sí. Y fue entonces cuando la Green River Task Force recibió una carta bastante interesante. Una carta que venía directamente del corredor de la muerte de Florida. Y su autor era ni más ni menos que Ted Bundy. Seguramente el nombre os suene muchísimo porque Ted Bundy fue un asesino en serie muy conocido, por no decir de los más conocidos de la historia de Estados Unidos. Y si no lo conocéis, tenéis una gran suerte. El tema aquí es que Bundy no solo mandó una carta, mandó muchísimas. Y su intención supuestamente, al menos la oficial, era ayudar. Él fue un asesino en serie, sabía cómo pensaba ese hombre, o al menos creía saberlo. Vio en los periódicos lo que estaba pasando, en los periódicos y en la televisión. Que había un asesino en serie, que no podían pararlo, que este hombre no paraba de matar. Así que entre sus cartas, le escribió directamente a Dave Recher, uno de los líderes de la Green River Task Force. Y en esa carta, supuestamente, decía lo siguiente: no me preguntes por qué, pero creo que soy un experto en este tema. Simplemente acepta lo que soy y partimos de ahí. Esta oferta honestamente era muy extraña porque ¿qué ganaba Ted Bundy? Ya estaba condenado a muerte, le iban a ejecutar. Y Ted Bundy era un gran narcisista. Quienes conocen la mente de Ted Bundy están convencidos de que lo hizo por ego. Él estaba en la cárcel sin poder hacer nada, atrapado, a punto de morir. Y en cambio otra persona estaba por ahí matando libremente. No podía permitirlo, evidentemente. Para empezar, nunca llama al asesino de Green River como tal, el asesino de Green River. Le llama Riverman, con lo cual ya muestra su ego herido. Para él no es un hombre grande, no es un gran monstruo. Es un aficionado, alguien sin importancia. Y él es tan superior que puede atraparlo. Así que viendo a la policía, su nombre volvería a sonar. Y ese criminal sería atrapado, con lo cual él seguiría siendo grande. Al principio, Rachel y Keppel no quisieron ir a verle, no quisieron ni escucharle. Pero sabían que para atraparlo tenían que pensar como él. Y Ted Bundy podría ayudarles. Van a Florida, hablan con Bundy, y lo que él les cuenta es revelador. No dice exactamente cómo atraparlo, pero lo que sí hace es darles claves. Claves que en otros casos van a ser muy importantes. Lo primero que dice es que este asesino lo tiene todo planificado. Sabe a quién atacar, cómo atacar. Y la clave aquí es que después vuelve a las escenas, se recrea con ellas. Y es en ese momento cuando la policía puede atraparlo, porque en ese punto está vulnerable. Espera un tiempo, vuelve a la escena, se recrea con el cuerpo y seguramente tenga relaciones de nuevo con él. Coloca los objetos, cambia la pose. Y en ese momento incluso separa algunas partes. Algunas víctimas estaban seccionadas. Así que lo que plantea es que la policía cuando encuentre un cuerpo no se lo lleve de inmediato, que lo dejen, que vigile la zona. Y entonces el asesino regresará. Pero esa operación no puede hacerse, es imposible. No pueden arriesgarse a tanto. Las inclemencias del tiempo, los animales, más testigos. El cuerpo puede alterarse, la descomposición puede fastidiarlo todo. Y aunque la idea es buena, no pueden llevarla a cabo. La aportación de Bundy en ese momento es muy interesante, pero sus ideas no pueden llevarse a cabo. Sin embargo, al abrir su mente, dio aportaciones realmente valiosas y mostró cómo funciona realmente el cerebro de un asesino en serie. En diciembre del 84, Rebecca Gard se presentó en una comisaría y pidió hacer una denuncia. Rebecca en el pasado fue trabajadora sexual y además consumía drogas. Estaba fichada, tenía antecedentes, pero en ese momento estaba más estable. Pero sea como fuera el tema aquí, es que denunció que en noviembre del 82 fue agredida por un hombre en concreto. Ella estaba en la franja, haciendo autostop, y una pick-up se detuvo delante de ella. Pensó que era un policía encubierto y por tanto le pidió el carnet, como siempre. Y ahí leyó un nombre en concreto, Gary Ridgway. Ve que no es policía, que su cara no le suena, así que se sube y se va con él a una zona boscosa. Tienen relaciones, todo va bien, pero en cierto momento, cuando ella le da la espalda, el sujeto intenta estrangularla. Forcejean, la chica escapa, pero en ese momento no denuncia el ataque porque piensa que no la van a creer. No obstante, 2 años después, leyendo el periódico, vio toda la lista de víctimas y que todas las víctimas del asesino de Green River fueron estranguladas. Así que automáticamente pensó que Gary era ese hombre. Cuenta esta historia, le muestran fotos, identifica a Gary Ridgway y la policía lo interroga. No es la primera vez que escuchan su nombre. Ella estaba en la lista, era sospechoso, uno de tantos. Pero el perfil sigue sin encajar. Era un buen tipo, sociable, religioso, un trabajo estable. No era un tipo conflictivo, no era violento. Así que de nuevo, lo descartan. Y los crímenes siguen adelante. Entre el 85 y el 86 hubo muchísimos más crímenes. El 10 de marzo del 85,
encontraron el cuerpo sin vida de Kerry Ann Royce, de 15 años. El 23 de abril, el de Tammy Charlene Lyles, de 16. El 12 de junio, el de Denise Darcel Bush, de 23. El 14 de junio, el de Shirley Marie Sherrill, de 18. El 8 de septiembre, el de Maria Xeta West, de 16. En diciembre, los de Lori Ann Raspochnik, de 15 años, y Sandra Denise Mayor, de 20. El 27 de marzo del 86, el de Tracy Ann Winston, de 19. El 2 de mayo, el de Maureen Sue Finney, de 19. El 14 de junio, el de Kimberly Nelson, de 21. Y el 27 de junio del 87, el de Cindy Ann Smith, de 17. Por las fechas podéis ver que el caso se iba enfriando, que poco a poco el asesino mataba menos, o que las víctimas, aunque eran muchas, se encontraban menos. Era todo más espaciado en el tiempo, menos víctimas. Pero en cambio, había pequeños detalles que parecían reveladores. Y es que en algunos cuerpos se encontraron trozos de pintura usada en coches. Algunos objetos, algunos elementos, pequeños detalles. Tomaban muestras de todo, las guardaban. Y en algunos cuerpos encontraron ADN masculino. Y evidentemente también lo guardaron. En ese momento la investigación en el campo del ADN no estaba bien desarrollada. Así que entonces no podían hacer nada, solo guardar las cosas. Pero lo que sí hicieron fue vigilar de cerca a Gary Ridgway. Su nombre apareció en la desaparición de Mary Jane Malvar y reapareció en la denuncia de Rebecca Garde. Y otra cosa muy importante es que para varios casos de desaparición él no tenía coartada. Le preguntaron días concretos, fechas y él no supo qué decir. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? No tenía testigos. Pero lamentablemente tampoco tenían pruebas contra él. Y mientras lo investigaban aparecieron más cuerpos. El 30 de mayo del 88 encontraron el cuerpo sin vida de Deborah Lorraine Estes, de 15 años. Y ahí la policía lo tuvo clarísimo. La población sería la clave. Tienen que pedir colaboración, ayuda, que llamasen. Así que el 7 de diciembre de ese mismo año emitieron un programa llamado Manhunt Live. En ese programa aparecieron John Douglas y Dave Reichert, y en él explicaron todo lo que tenía. Repasaron el perfil del criminal, los crímenes, aparecieron familiares de las víctimas, pusieron un teléfono en pantalla para que la gente llamara, para que contactara, dieran pistas. Y los agentes hablaron directamente a cámara, dirigiéndose al asesino. Sabían perfectamente que él vería eso, que se recrearían los casos en las imágenes. Sabían que estaría ahí. Y en efecto, hubo una oleada de llamadas. Pero de todas ellas, nada fue significativo. A principios de los 90, la Green River Task Force se había reducido a 5 miembros y finalmente fue desmantelada en el 92. Pero en 2001, el caso dio un giro completo. Y es que las novedades en el campo de la investigación del ADN dieron la posibilidad de que esta historia llegara a su fin. Tenían pequeñas muestras de ADN, elementos que en el pasado no se pudieron revisar. Sin embargo, ahora fueron enviados a un laboratorio y el ADN coincidió directamente con Gary Ridgway. Para entonces Gary tenía 52 años y seguía trabajando en el mismo lugar de siempre, la Kenworth Truck Company, concretamente como pintor de vehículos. El 30 de noviembre de 2001, varios agentes fueron a su puesto de trabajo, preguntaron por él, le esperaron y al salir, le arrestaron, acusándole formalmente de 4 crímenes. El de Marcia Faye Chapman, Carol Ann Christensen, Cynthia Hinds y Opal Charmaine Mills, ya que su ADN se encontró en los cuerpos de estas mujeres. La noticia causó gran revuelo, especialmente entre la gente que le conocía. No le veían capaz de eso, era un buen hombre, alguien con perfil bajo, muy creyente, respetuoso. Nadie lo veía capaz de eso, pero claramente lo había hecho. Y cuando os cuente su historia, lo vais a entender todo mucho mejor. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Fue el segundo de los 3 hijos de Mary y Thomas Ridgway. Desde el principio, su entorno familiar estuvo marcado por la tensión y el control. Su madre, Mary, era una mujer muy dominante y muy severa. De hecho, años después, familiares y conocidos la describieron como alguien que recurría fácilmente al castigo físico, incluso por faltas menores. Cualquier tontería la hacía estallar. Se peleaba con su marido, con sus hijos, pero el objetivo de su ira siempre era Gary. Sacaba siempre muy malas notas, no se concentraba, no hacía caso. Y a Mary la sacaba de quicio. A veces se orinaba en la cama, y la mujer lo castigaba de una forma muy extraña. Y es que lo desnudaba y ella misma lo lavaba en la ducha, incluso cuando era preadolescente. Le frotaba sus partes, y aquello lo tenía muy confundido. Era algo humillante, violento. Y en la adolescencia empezó a sentir algo muy extraño. Odiaba a su madre, le tenía muchísima rabia, pero al mismo tiempo
sentía atracción por ella, atracción sexual. Fantaseaba con matarla y al mismo tiempo con poseerla. Y este punto le marcó para siempre. Durante toda su vida recurrió siempre a su madre. Incluso en el futuro, cuando estaba casado, cuando tenía hijos, su madre lo controlaba toda su vida. Lo que ganaba, lo que no. Y él, estando fuera de casa, le seguía dando dinero. Ella gestionaba sus cuentas, cómo vestía, a dónde iba. Lo gestionaba todo, absolutamente todo. Y por otra parte estaba su padre, Thomas Ridgway. Algunas fuentes dicen que era camionero y otras que conductor de autobús. Pero sea como fuere, su ruta pasaba por la franja y constantemente se quejaba de las trabajadoras sexuales, porque allí había muchísimas. Muchos expertos pensaban que el asesino de Green River era un hombre muy inteligente, que era metódico, que lo tenía todo planificadísimo, que era una persona que debía poseer una mente brillante. Pero Gary no era nada de eso. Repitió curso varias veces y su CI era bastante bajo. De hecho, tenía en torno a 80 o 82 puntos. Tenía dislexia, le costaba concentrarse, y aunque aparentaba ser muy tranquilo, en su interior había una especie de nube oscura. Sentía mucha curiosidad por la muerte, tenía una ira reprimida. Y en la infancia, a escondidas, cazaba y torturaba animales. Este fue el preludio de lo que pasaría después, ya que a los 16 secuestró a un niño de 6 años, lo llevó a un bosque y lo apuñaló. El pequeño sobrevivió, consiguió escapar y lamentablemente nunca pudo identificarlo. Pero lo más impactante de este evento es que Gary lo hizo por curiosidad, por saber qué sentía. Y con el tiempo pensó que eso pasaría. Pensó que la curiosidad ya había terminado, que no experimentaría nunca más. Y debo deciros que temporalmente se controló. En 1969 se graduó de la secundaria Tye y se casó con su novia de toda la vida, Claudia Craig Barrows. Poco después se alistó en la Marina y fue enviado a Vietnam. Allí sirvió en un buque de suministros y participó en operaciones de combate. Y algo muy interesante es que en ese tiempo estuvo en contacto con trabajadoras sexuales y en una de estas contrajo gonorrea. Cuando Claudia se enteró, pasaron por una grave crisis. Pensó en perdonarlo, pasar página, pero lamentablemente aquello no duró. Y al año más o menos se divorciaron. Su segunda esposa fue Marcia Lorraine Brown y con ella tuvo 2 hijos. Aunque debo deciros que esta mujer reveló datos perturbadores de él. Que en una ocasión intentó estrangularla, que tenía actitudes muy extrañas, que siempre quería tener relaciones y que en ese momento se volvió extremadamente religioso. Iba puerta a puerta leyendo la Biblia, lloraba incluso cuando leía y la fe era lo más importante para él. Pero al mismo tiempo, su apetito sexual iba a más. De hecho, en esa época, siempre iba a la franja en busca de trabajadoras sexuales. Nuevamente, Gary se divorció y en el 82 la policía llamó a su puerta, ya que su pick-up parecía estar relacionada con un secuestro. Habla con los agentes, todo queda en un susto, no lo arrestan, no pasa nada, pero su nombre queda manchado. En su historial ven que es cliente habitual de la franja y tiempo después lo arrestan por cosas similares. Pasa el tiempo, pasan los años y su nombre aparece varias veces en el caso. Y en el 84 le hacen la prueba del polígrafo, pero Gary Ridgway la pasa sin problemas y en su vida llega una nueva etapa. Conoce a una mujer llamada Judith Lorraine Lynch, con la cual se casará en 1988. Y a partir de aquí, sus crímenes disminuyen. Según Gary, esto se debe a que por primera vez estaba enamorado. Judith era el amor de su vida y por tanto no quería matar a nadie más. Quería estar con ella, hacerla feliz. Por eso las víctimas van disminuyendo. No obstante, tarde o temprano, el karma llamaría a su puerta. El 5 de noviembre de 2003, en un tribunal de Seattle, Gary Ridgway fue declarado culpable de 48 cargos de asesinato en primer grado, como parte de un acuerdo con Fiscalía que le permitió evitar la pena de muerte. A cambio, Gary accedió a confesar con todo detalle todos los crímenes y ayudar a la policía a encontrar todos los cuerpos. No recordaba nombres, no recordaba las caras de las chicas, solo recordaba el lugar y lo que les hizo. Que las mataba en su casa o en su camioneta, y que además, después de hacerlo y de dejar los cuerpos, volvía y se recreaba con ellos. Buscaba chicas vulnerables, a muchachas que pensaba que no tenían familia, para que de esta forma las denuncias llegaran tarde. El 18 de diciembre de 2003, un juez dictó sentencia y lo condenó a 48 penas de prisión de por vida consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, además del pago de una multa de $480.000, 10.000 por cada víctima. En 2011 la historia dio otra vuelta, y es que Gary se declaró culpable del asesinato número 49, el de una chica llamada Rebecca Marrero,
y por este nuevo caso recibió otra cadena perpetua. Por lo que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que las sentencias en este caso han sido justas? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido este caso? A mí me pareció una absoluta locura. Y que Ted Bundy apareciera y dijera, ven para acá que yo te ayudo, policía. Lo del Ted de verdad no va a dejar de fascinarme jamás. Ese caso me tiene obsesionadísima. Esa mente, de verdad, poco la estudiaron. Pero antes de despedirme, ladies and gentlemen, la pregunta que tenía que hacerles. Sé que soy muy pesada con el caso Luigi Mangione, doy mucho la chapa, hay gente que se ha quejado, gente que apoya lo que estoy haciendo, así que se me ha ocurrido algo. Voy a seguir hablando de este caso, voy a seguir difundiendo información. Evidentemente tengo pensados unos shorts para estos días, donde os voy a contar qué ha ocurrido en las vistas de supresión, pero no quiero saturaros en Instagram, porque todos los días hablo de lo mismo. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Os interesaría que me hiciera una cuenta secundaria en Instagram hablando exclusivamente del caso Luigi Mangione y también hablando de la pena de muerte, de reforma de leyes, otros casos? ¿Os gustaría eso o no os interesa para nada? Porque honestamente creo que en España no hay nadie tan centrado en el caso como estoy yo. Creo que es algo que tiene que hablarse en español. Creo. Pero oye, si no os interesa me lo decís, ¿vale? Si no vais a seguir la cuenta, no queréis saber nada, dejadlo aquí abajito. Y ahora sí que sí, pues no me enrollo más y voy despidiéndome. Pero la palabra secreta, me la dejaba. Es carretera. Deja carretera aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Carretera o emojis que te recuerden a la carretera. Rollo coches, camiones, no sé qué emojis hay. Ya estoy vieja, pero ya me has entendido, ¿no? Y ahora ya sí, me despido. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros. Así no se ve bien. Joder. Mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram y apartado de correos. Y por allí notifico los cambios, las novedades y multitud de chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!